Saludos a todos, espero que estén muy bien. A través de esta tutorial, ahora en esta clase, vamos a continuar con la configuración esencial del deportista, una configuración muy importante para que a la hora de analizar nuestros datos todo sea mejor. En las tutoriales anteriores, en las clases anteriores, ya saben cómo configurar entonces un atleta desde nuevo, cómo crear el usuario nuevo, en este caso, atleta desde cero y o atleta desde compartirle el vínculo para que sincronicemos las cuentas de Training Peaks, tanto del usuario con la del entrenador. Ahora bien, vamos a completar, antes de comenzar a planificar, debemos garantizar una adecuada configuración del usuario. Busquemos que suba la foto como para llenar acá este dato, eh, que complete los datos personales, la información como está acá, las métricas ya hablamos de ellas y ahora vamos a concretar esta parte importante que son las zonas de entrenamiento. Entonces, las zonas de entrenamiento, recuerden que en la configuración total del usuario, lo ideal es que tengamos zonas de frecuencia cardíaca, unas zonas generales, unas zonas específicas de frecuencia cardíaca de acuerdo al tipo de deporte, que también tengamos unas zonas de potencias y práctica ciclismo, que tenga unas zonas de velocidad, pace o kilómetros por hora, dependiendo de la modalidad deportiva. Por eso también puedo configurar estas. Y ya el tema de las notificaciones. Entonces vamos a empezar con las zonas. Entonces recuerden que lo primero es que vamos a partir de un usuario teórico que no conocemos, entonces vamos a estimar esta información de forma teórica. Entonces lo primero, la frecuencia cardíaca. En la parte superior tenemos esto, que es frecuencia cardíaca por defecto. Esta es la frecuencia cardíaca que va a aparecer para todo tipo de entrenamientos, diferente a correr, nadar, montar en bicicleta. Son zonas de entrenamiento teóricas, por ejemplo, para los deportes como pues para las actividades físicas como hacer fortalecimiento, estiramiento y demás. Si yo no tengo configurado las zonas de entrenamiento específicas para los diferentes deportes, esta es la metodología que va a aparecer. Partimos entonces de que nuestro usuario es teórico. Podemos utilizar cualquiera de los métodos que ustedes conocen. En la práctica yo sugiero Carbonen, utilizando frecuencia cardíaca de reposo, frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca de reserva y una estimación de esos umbrales. Para la determinación de la frecuencia cardíaca en reposo, sugiero hacer un test de frecuencia cardíaca en reposo, no utilizar digamos, el dato que nos da el dispositivo, que nos da Garmin o demás, que toma la frecuencia cardíaca durante el sueño, porque básicamente la frecuencia cardíaca durante el sueño es la frecuencia cardíaca más baja que se da por el descanso, pero no necesariamente va a coincidir. Entonces lo ideal es una medición de frecuencia cardíaca en reposo durante 5 minutos, en ayunas, al despertarse, en la mañana, luego de despertar, ¿cierto? No cuando está asustado, pero sí por lo menos unos 2, 3 minuticos después de despertar, en la mañana, sin tomar café, estar tranquilo. La idea es que active el reloj en cualquier actividad, yoga, hacia fortalecimiento, que se quede acostado boca arriba, y esto nos va a dar durante 5 minutos, carga la actividad y vamos a mirar cómo se comporta esa frecuencia cardíaca. No vamos a tomar la más baja, sino por lo menos un promedio de 30 segundos para que nos dé ese valor. Ese valor entonces es la frecuencia cardíaca en reposo que vamos a utilizar en la configuración de las zonas de entrenamiento de nuestro deportista. Recuerden que para acceder a estas zonas podemos acceder desde aquí, desde la configuración, o puedo acceder desde acá a la izquierda en la librería del atleta, en la parte donde dice zonas. Puedo también darle editar y me lleva a la configuración. Entonces vamos a tener esa frecuencia cardíaca en reposo. En segundo lugar, vamos a determinar la máxima. Recuerden que esta máxima teórica no es la máxima ideal para acompañar a nuestros deportistas. Lo que tenemos que hacer son datos de seguimiento en Training Peaks o tener una prueba de esfuerzo que nos dé este valor máximo. Después vamos a mirar cómo la determinamos. Por ahora utilizamos entonces un cálculo. Hacemos el cálculo. Yo tengo una calculadora ya como preestablecida. Ustedes también la pueden hacer, la pueden organizar. Acá, por ejemplo, entonces tenemos un hombre, digamos que de 51 años. Voy a colocar un poco menos para que me logren ver toda la edición. 45 años. Tengo la medición de la frecuencia cardíaca en reposo. Si no la tengo,
también pues parto del dato más confiable que tenga, o por lo menos vamos a partir de 60, después la vamos a editar y vamos a hacer la fórmula para poder hacer el ajuste. En este caso tengo 207 menos 0.7 por edad, 45. Recuerden que esta es la fórmula de Tanaka para determinar zona de frecuencia cardíaca. Esa zona de Tanaka es una evaluación de frecuencia cardíaca 207 menos 0.7 por la edad, útil para personas físicamente activas. Para otras personas sedentarios puede ser 208 por 0.7 menos 208 menos, aquí estoy confundido, espérenme acá, 207 menos 0.7 por edad, ¿sí? Entonces aquí 207 menos 0.7 por edad, exacto. Entonces vamos a estimar la frecuencia cardíaca máxima, entonces en este caso para esta persona de 45 años sería 176. Utilizo Carbonen, pero hago un ajuste para determinar varios porcentajes, entonces partiendo de esta frecuencia cardíaca máxima y esta de reposo, tengo la frecuencia cardíaca de reserva, que es igual a frecuencia cardíaca máxima menos reposo, 116. Y los cálculos se determinan, el 20% de la frecuencia cardíaca de reserva es este valor multiplicado por 20% y le sumo el valor de frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, el 20% de la frecuencia cardíaca de reserva es 83. Vuelvo y repito, el porcentaje es el porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva más la frecuencia cardíaca en reposo. En este caso, 30% es el 30% de 116 más 60 y me va dando los valores. Yo utilizo este método, aquí tengo 20, 30, 40, 50, hasta el 100% de la frecuencia cardíaca de reserva. Estos valores me ayudan a determinar una fase 1, una fase fisiológica que va hasta el 40% de esa frecuencia cardíaca de reserva, una fase 2 metabólica, perdón, que va entre ese 40 hasta un 80% y una fase 3 que va entre ese porcentaje, entre ese 80% y ese 100%. Aquí hago el cálculo, entonces tengo que, me da que la zona 1, zona 2, zona 3, 100, sí. Entonces acá determino las zonas de entrenamiento. Acá tenemos, esta es entre el 80 y entre el 60 y el 80%. Y aquí estamos 152 entre el 80 y el 90%. Y aquí entre un 90 y 100%. 90 y 100%. Aquí ya es máximo. Máximo y esta es la zona 5. Entonces, partiendo de esta base teórica, yo voy a empezar a hacer los ajustes en la plataforma. Recuerden que esto solo es teórico y es temporal hasta que tengamos datos precisos, pero aquí con esta información yo ya tengo suficientes datos para editar. Voy a hacer el ejercicio nuevamente, pero ya ahora sí con mi edad, entonces tengo 42 años. Se editan todo se edita, entonces voy a ir a acá, tengo frecuencia cardíaca en reposo, voy a colocar la frecuencia cardíaca máxima, en este caso dije que es 178. Voy a colocar la frecuencia umbral, que es aquí, este 90%, puede ser esa frecuencia umbral, dependiendo del deportista. Para algunos, perdón, 166, para algunos casos puede ser el 80%, para otros el 85%. En este caso voy a utilizar 154 inicialmente teórico. ¿Por qué? Porque es el 80%, digamos que apenas estoy iniciando, no tengo tan buenas adaptaciones, pero ya tengo los valores. Entonces ya tengo una frecuencia cardíaca en reposo, una frecuencia cardíaca máxima, una frecuencia cardíaca umbral teórico. Ahora voy a editar las zonas, le voy a colocar 5 zonas como tengo acá. La zona 1, de acuerdo al modelo que acabo de plantear.
Frecuencia cardíaca de reserva va entre 84 y 95. 84, 95. La, perdón, vuelvo y repito, la 1 entre 95 y 107. La 1 entre 95 y 107. La 2 entre 107 y 136. Estas zonas las voy a ir editando en la medida en que tengo datos de entrenamiento. Esto solamente es la aplicación teórica del modelo 136, 154. 154, 166, 166, 178. Perfecto, entonces tenemos zona umbral al final de la zona 3, tenemos las 5 zonas, ahí ya lo tenemos y básicamente le damos guardar. Podemos también hacer cálculos acá que nos dan, pero ya lo hicimos en la otra parte y nos queda como con mayor confianza. Ustedes pueden utilizar la que quieran para hacerlo. Si adicional van a utilizar, ya tienen datos, pero esto lo hacemos después, tienen datos de ciclismo y demás, las podemos editar. Pero por ahora dejémosla así para que sepamos cómo editamos esta zona. Si el usuario nos da datos de potencia umbral, podemos utilizarlas, podemos utilizar cualquiera de los métodos, sea un método de 5 zonas o un método de 6 zonas, un método de 7. Lo importante es que ustedes tengan claridad con cuál. Nosotros en la práctica con la mayoría de usuarios utilizamos un método de 5 zonas, ¿sí? Un método de stride running, fácil, moderado, umbral, intervalos, repeticiones ya de alta intensidad, unas zonas de potencia. También las podemos editar. La potencia también entonces la podemos determinar de una forma teórica. Acá ya nos da el valor, si este es 220, acá nos da unos valores teóricos. ¿Hasta dónde vamos? Una zona 1 de 143 a 176, una zona 2 de 176 a 198, una zona 3 de 199 a 220, acá está el umbral de potencia, una zona 4 por encima de 221 y así sucesivamente. Entonces tenemos forma de calcular teóricamente. Una vez tengamos más datos la vamos a editar. Las zonas de velocidad, las zonas de pace para los diferentes deportes lo vamos a hacer una vez tengamos los datos específicos. Pero en la configuración del usuario nuevo por primera vez no es tan necesario y vamos a entrenar por percepción del esfuerzo y frecuencia cardíaca. Eso es todo por ahora en la configuración entonces del usuario, de las cosas esenciales que tenemos entonces que tener en cuenta en esta programación. Vamos ya más adelante a trabajar lo que es el ATP, la planeación y lo que es más adelante el inicio de la estructuración de las diferentes sesiones de entrenamiento.